Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta José Alberto. ¿Qué tal, José Alberto? Bienvenido. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. ¿Podrías contarnos un poco de dónde eres, dónde naciste? Bueno, un poquito de tu biografía, así, brevemente. Bueno, pues yo soy de Madrid. Nací en Madrid ya hace algunos años y vivimos, pasé mi infancia en el sur de Madrid. Vivíamos en el barrio de Aluche y bueno, mi padre era militar, mi madre trabajaba en una oficina en Iberia y bueno, pues éramos la típica familia con medios, digamos, normalita, una familia normalita, con 3 hijos. Tengo 2 hermanos, uno mayor y una hermana pequeña. Y digo, éramos la típica familia que, bueno, los padres no son de Madrid, pero se han venido a Madrid para pues, encontrar trabajo y vivir lo mejor posible. Y bueno, pues en ese sentido no había nada de anormal. En cuanto al tema espiritual, pues mis padres nos intentaron dar o sea, digo, que éramos, también incluso en eso éramos una familia normal, teníamos una educación religiosa normalita y bueno, pues las cosas se vivían un poquito yo diría que a nivel mediocre, porque tampoco vivíamos la fe, pero bueno, sí que íbamos los domingos a misa, íbamos a un colegio donde todavía se daba religión, o sea que bueno, algo de formación sí teníamos, ¿no? ¿Podrías recordar con nosotros esa primera experiencia que tuviste con Dios y cómo fue? Sí que lo recuerdo, pero no fue en España ni fue en mi infancia. Aunque recuerdo que una vez en mi infancia, con mi hermana, estábamos tirando globos de agua por la ventana a la gente. Y la típica trastada de niños, ¿no? Sin más. Pero pues un día nos pilló el portero. Y entonces nos fuimos los dos a rezar a la Virgen, a un cuadro de la Virgen que teníamos en la habitación. Y yo le pedí a la Virgen que por favor, que aunque sabía que había hecho algo mal, que por favor no se liara. Porque si el portero se lo decía a mi padre o a mi madre, pues nos iba a caer la del pulpo. Entonces, que por favor no es... Bueno, y la Virgen pues nos concedió ese favor, ¿no? Entonces ya se me quedó, ya ahí ya tuve mi primera experiencia. Mi primera experiencia con Dios, desde luego, fue pues a través de la Virgen, ¿no? Y luego la Virgen ha jugado un papel importantísimo en mi vida. Entonces, pero lo que es esa relación personal con Jesucristo, hasta ya después en Estados Unidos, cuando nos fuimos allí y tal, no la viví. En mi infancia no la viví, me acuerdo del día de mi primera comunión, pero tampoco creo que lo viviese del todo bien. Era un poco ir con la corriente, pero no a nivel personal. A ver, entiendo que entonces recibes los sacramentos, pero no tienes una relación personal con Dios. ¿En qué momento empieza a empobrecerse esa relación o a alejarte, si te alejabas, o igual ni siquiera la habías tenido de manera profunda? ¿En qué momento? Sí, es muy buena pregunta, porque efectivamente con la infancia voy con esa corriente de vivir la fe, pero bueno, pues eso, te aburres muchísimo en la misa, no la entiendes, vas a catequesis pero no atiendes y tal, pero luego en el momento de la adolescencia sí que me empiezo a separar seriamente de la fe. Empiezo a dejar de ir a misa, empiezo a tener pues relaciones promiscuas, empiezo a tener una vida de que te conoces el pecado y te gusta, ¿no? Y llevas una vida pues en ese sentido mala. Y bueno, pues en algún momento dado pierdes la gracia y no la recuperas, y entonces ya llevas una relación con Dios que no existe. O sea, ahora cuando miro para atrás sí que veo su mano, pero no porque yo se lo pidiera, ¿no? Y bueno, son los pecados de la juventud, es una etapa triste, pero que bueno, luego gracias a Dios se resuelve, ¿no? Pero sí que a partir de los 14 años o por ahí, digamos que corto completamente con la fe, ¿no? Con la religión. ¿Este corte radical se da por una cuestión intelectual, por ateísmo, por un no quiero seguir esos mandamientos? ¿Por qué? Es más ese tema de no querer cumplir los mandamientos. O sea, yo
sigo yendo con la corriente, y entonces todos los niños que siguen con la corriente y no están sujetos, digamos, de una forma sólida a la fe y no la entienden, pues cuando llega la adolescencia se separan, ¿no? Y entonces no conocía ningún carisma personal de la Iglesia que pudiera librarme de esta vida de adolescencia, o sea que tampoco es que... Pero como no tenía tampoco formación religiosa, pues tampoco es que me planteara si Dios existía o no. Yo sabía que Dios existía, lo que pasa es que no quería hablar con Él, porque no hablábamos el mismo idioma. Durante esta etapa de alejamiento, de corte, ¿tuviste quizás algún momento de aferrarte a Él? De pedir ayuda, no solamente, no sé, algún momento oscuro en el que dijeras, jo, Dios, ayúdame. No, y eso que tuve grandes ansias, porque cuando yo terminé el último curso de bachillerato, lo que ahora es el bachillerato, entré en una academia militar de preparación para la Academia Militar Española, y tenía muchísimas ansias de conseguir eso, pero no le rezaba a Dios. No sé por qué, la verdad, que no tenía esa conexión con Él, entonces no le pedía que me ayudara, no tenía relación con el Señor. Aunque tenía muchas ansias, no me dirigía a Él para pedirle, ¿no? Entonces, ahí ya sí que puedo decir que aunque yo llevaba una vida, entre comillas, normal, porque bueno, era un chico que que estudiaba, que tenía sus amigos, que tenía su familia, una familia buena y unida, con sus cosas, pero una familia normal, ya tenía muchísima necesidad de Dios sin darme cuenta. En esta época, que entiendo dices que es como del instituto, del colegio, ¿hay algún hecho relevante que te hace ver que es el principio de una conversión? ¿O cómo cambia tu vida? No, bueno, sí, como digo, Dios ya me cuidaba. Dios ya me cuidaba, aunque yo no lo sabía, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy yendo a esta academia militar. En la academia militar no me va muy bien porque no conseguía... Era un nivel muy alto el que había que tener para poder entrar, porque eran oposiciones, ciertas como oposiciones al Estado, a funcionario, que es lo que es un militar. Entonces, el nivel era muy alto, ¿no? Entonces yo no conseguía tener ese nivel intelectual y saberme las materias a nivel para poder entrar. Entonces, en el segundo año, yo tampoco consigo entrar y ya le digo a mi padre que no quiero seguir estudiando porque no creo que lo vaya a sacar. Y eso para mí fue duro, fue muy duro porque veía que la profesión de mis sueños no la iba a alcanzar, pero bueno, en cierto modo me liberó, porque digo, lo estaba pasando mal, ¿no? Entonces, un amigo mío de la academia, que nos conocimos en la academia, un año antes se había ido a Estados Unidos, por un primo suyo que se había ido un año antes, o sea que estaba concatenado, ¿no? Y entonces vino en el verano. Y entonces pues, me habló maravillas de Estados Unidos y de la universidad allí. Aunque él a lo mejor hubiera querido quedarse y tal, pero bueno, el caso es que estaba allí y estaba muy contento, ¿no? Y además venía con un inglés ya de un año allí, entonces veía yo que el inglés lo tenía también muy bien, que era una de las cosas que pedían en la academia, pero que yo pues no dominaba porque no había tenido contacto con ingleses y tal, y no dominaba la lengua. Y entonces me sugiere... o sea, hablando con él, pues, y yo viendo que había dejado la academia, pues la posibilidad de irme con él y estudiar allí, ¿no? Entonces, mi padre, ya digo, venimos de una familia media, normal, pero había vendido un piso que tenía y entonces tenía algo de dinero, y entonces pues me dijo, bueno, si quieres puedes empezar o por lo menos irte allí un año y estudiar inglés, y vemos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Porque yo tampoco me veía estudiando aquí en España una carrera, porque las carreras duran mucho, las hacen muy difíciles
y tampoco quería estar 10 años en la universidad para algo que tampoco es que me gustara, ¿no? Entonces, ahí digamos, mi vida cambia completamente porque mis padres pues, acceden a que yo me vaya un año a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y claro, mi vida cambia completamente porque yo, como dicen en España, no sabía ni hacer la O con un canuto. O sea, era un chico en el que me habían dado todo, no sabía, o sea, sabía estudiar un poco, era lo único que sabía hacer, porque ni cocinar, ni hacer nada de la casa, ni valerme por mí mismo, ¿no? Pero yo cojo el vuelo. Mi madre trabajaba en Iberia, como digo, entonces los empleados de Iberia tenían unos billetes especiales que podías volar por un precio más reducido, pero si había plaza en el vuelo, ¿no? Que esto luego me condicionó bastante. Pero el caso es que yo llego a Nueva York, el vuelo era en Nueva York, la ciudad era Wichita, donde estudiamos, en el estado de Kansas, y entonces tenía que hacer 2 escalas. La primera era en Nueva York, y para hacer la escala en Nueva York tenía que cambiar de terminal. Y el aeropuerto de Nueva York además es bastante antiguo, y entonces es bastante complejo, ¿no? Bueno, una vez que ya sabes moverte, no, pero yo llego allí, yo lo único que había cogido aquí era el metro para ir de un sitio a otro, o sea que... Y me pierdo en Nueva York. Y entonces paso la noche en el aeropuerto con 2 mexicanos que vivían de ilegales en el aeropuerto. Pasé la noche y hablando con ellos y tal me di cuenta de que yo tenía que aprender inglés sí o sí, porque si no, allí me iba a ir fatal, ¿no? ¿Y cómo es la acogida en Estados Unidos? Quiero decir, ¿cómo te adaptas al nuevo país? ¿Cómo te tratan ellos? ¿Si tienes algún tipo de experiencia? ¿Cómo continúa la aventura realmente? Sí, entonces, bueno, yo o sea, al final termino cogiendo el avión correcto. El avión correcto hacía parada en Washington, D.C. y después iba a Wichita. Entonces, cuando aterriza en Washington, yo creo que estoy en Washington, en el estado de Washington, que está en la otra punta de los Estados Unidos. Y yo le digo que por favor me dejen bajarme, porque en ese avión solo hacía parada, pero no había que bajarse. Y yo digo que por favor me dejen bajar porque me tengo que ir a otro avión, porque tal, creía que estaba perdidísimo. Pero el americano que estaba a mi lado me agarró del muslo y me dijo, no me acuerdo lo que me dijo, pero, o sea, ahora sí sé lo que me dijo, pero me dijo, estate quieto porque estás bien. Entonces yo me fié de él y me quedé. Yo diciendo, madre mía, ¿esto dónde va a terminar? Y bueno, total, que termino en la ciudad, o sea, aterrizo en Wichita, gracias a Dios, mi amigo está allí para recogerme y tal, y entonces nos vamos a vivir solos, ¿no? Entonces, mi vida a nivel espiritual sigue siendo 0, y siguió siendo 0 hasta por lo menos por un año, pero como persona cambié muchísimo. Entre otras cosas, fue una experiencia muy humillante, pero en el sentido de ganar humildad. Porque cuando tú no puedes desenvolverte en tu lengua, es muy humillante, porque pareces un niño tonto. O sea, no puedes hablar, hablas y la gente se ríe, dices las cosas mal. Entonces, yo creo que ahí me vino muy bien para bajarle un poquito a la soberbia, que siempre es bueno. Y también para empezar a desenvolverme como un hombre, ¿no? O sea, pues teníamos nuestra casa, teníamos que comer y había que cocinarse, teníamos que cambiarnos de ropa y había que limpiar la ropa, teníamos que vivir en una casa más o menos decente, había que limpiar la casa, y además de eso había que estudiar, que yo los primeros 6 meses me fui a una academia de inglés para poder aprender el inglés y luego ya entré en la universidad. Entonces había que hacer muchísimas cosas y mi madre y mi padre no estaban allí. Además, mi padre me daba un dinero fijo y me decía, este dinero es el que tienes. Si se acaba, no hay más hasta el mes que viene. Entonces tenía que saber administrarlo también, tenía que firmar contratos de luz, de teléfono, en fin, lo que es llevar una casa, ¿no? Entonces, en ese sentido también crecí mucho como persona, porque empecé a desenvolverme por mí mismo, ¿no? Y pues así es como cambió el ambiente, ¿no? Bueno, y en el plano espiritual dices que la verdad que la cosa seguía más o menos igual, o sea, vida rutinaria, eso, la factura de la luz, tal. ¿No hay algún momento en el que te acercas por primera vez a Dios?
Sí. Cuando... O sea, esos primeros pecadillos de adolescencia se fueron haciendo más grandes. Porque claro, uno va creciendo y si vas hacia el Señor te vas haciendo mejor, pero si no vas hacia el Señor te vas haciendo peor. Entonces, esos pecadillos se fueron haciendo más grandes y el vacío fue siendo más grande. Hasta un punto en el que yo decidí que ya no quería llevar más el tipo de vida que estaba llevando, de fiestas, de promiscuidad, de un vacío, de un tipo de vida que me estaba dejando completamente vacío, pero tampoco tenía yo la solución, no sabía qué hacer. Pero me acuerdo en un punto de decir, esto ya se tiene que acabar, porque me voy a estar quieto, me voy a dedicar a estudiar y a hacer deporte, que son las dos únicas cosas que me gustan, ¿no? Para entonces ya había empezado la carrera y en la carrera me iba bien porque tenía una buena base técnica y entonces yo estudié ingeniería y estaba contento, ¿no?, con el ambiente de las clases y tal. Pero, como digo, esta organización que teníamos que tener en la casa, pues en Estados Unidos se da una situación que a lo mejor aquí en muchos sitios no se da en España, y es que tú necesitas... Allí todo está lejos. Entonces tienes que tener un coche para todo. Tienes que tener un coche para ir a la universidad, que a la universidad íbamos andando, pero tienes que tener un coche para ir a la compra, tienes que tener un coche para ir al médico, para ir al hospital, para todo. Entonces nosotros no teníamos un coche. Y además en Wichita en el invierno hace muchísimo frío, o sea, frío de menos 20 grados y tal, entonces tampoco podías ir porque era peligroso. Además vivíamos en una zona que era peligrosa, porque había barrios que eran peligrosos y como allí la gente, pues muchos tienen armas y tal, pues también incluso te daba miedo. Entonces dependíamos de amigos o conocidos que nos llevaran a comprar y tal. Pero bueno, al final aquello además era un desastre porque también teníamos muchas fiestas, teníamos mucho jolgorio y tal. Y pasábamos hambre, o sea, había muchos días que no tenías, o sea, abrías la nevera y decías, o sea, es que no hay nada, ¿no? O sea, muchísimos desayunos, por ejemplo, de cereales con agua o de queso medio pasado, pero dices, bueno, pues como está fermentando, pues me lo como. Pan duro de hace 14 días, además no había pan de barra, era pan Bimbo. Y el pan duro te lo puedes comer, pero el pan Bimbo duro es que no hay quien se lo coma. O sea, yo creo que no lo he vuelto a probar desde entonces. Entonces, bueno, llega un momento en el que yo sigo la relación con este amigo, que es como para mí como un hermano, y en ese momento me dice, oye, tengo noticias, tenemos que hablar. Y aquí empieza el tema, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué pasa? Y tal. Me dice, vamos a ver, me ha llamado mi familia, me ha llamado mi hermana y me dice que se viene el verano con nosotros para mejorar el inglés y tal. Lo primero, me pidió permiso para ver si se podía quedar en el piso, no había ningún problema. Y dice, pero es que hay un problema. Como mi familia se entere que no estoy yendo a misa los domingos y fiestas de guardar, me devuelven para España, pero ipso facto, porque su familia sí era seria en el tema de la religión, ¿no? Se tomaba la religión en serio. Y entonces, pues nada, cogemos, en aquel entonces no había internet, entonces cogemos el libro de las páginas amarillas y empezamos a buscar parroquias, ¿no? Y me acuerdo de estar buscando parroquias, pero era un lío. Porque aquí en España todas las parroquias son iguales, son el nombre de un santo y punto, y son todas católicas. Pero allí había parroquias protestantes, parroquias de mil tipos, parroquias musulmanas, porque también había mezquitas. Luego entre las católicas no todas eran Roman Catholic, o sea, católicas de rito romano. Había varias, había también alguna parroquia ortodoxa. Entonces le preguntamos a un amigo y nos dijo, tenéis que buscar católica romana, para aseguraros de que está bien y de que no os metéis en ninguna secta y tal. Entonces, bueno, pues buscando, nos damos cuenta de que en la propia universidad, bueno, al principio detectamos 2 o 3, pero a los 2 o 3 días vino este amigo diciendo, oye, hay una en la propia universidad, hay una que es una pequeña parroquia católica que en muchas universidades de Estados Unidos existen, que están dedicadas al cardenal Newman, que era un obispo anglicano que se convirtió al catolicismo, y en su honor pues llevan su nombre y tal, y entonces hay un centro Newman en nuestra propia universidad. Y dijimos, ay, pues ¿dónde estará? Y ya nosotros en aquel entonces trabajábamos en un centro de deportes de la propia universidad, ¿no? En el centro de deportes.
porque nos gustaba mucho el deporte y tal, y entonces pues trabajamos allí, nos lo pasábamos muy bien. Entonces, al ir hacia el centro de deportes, pasabas por el centro Newman, y entonces ya lo vimos el cartel y dijimos, pues ya sabemos dónde está. Entonces, un domingo, antes de entrar antes de ir yendo a trabajar, antes de que llegara su hermana, dijimos, oye, ¿por qué no entramos y vemos cómo es? Y vemos si está abierto y tal y cual, y vemos las horas de las misas y tal, y vamos algún día antes para que no se note que allí vamos de nuevos. Y entonces, pues, entramos, yo me acuerdo perfectamente de entrar, mirar, en ese momento estaban en misa, y mirar hacia un lado y ver que el sacerdote estaba dando la misa, y mirar hacia el otro y ver una fila de donuts, hasta donde te alcanza la vista, y una fila de botellas de zumos de naranja. Y entonces yo dije, yo no sé si esto es el cielo, pero se parece bastante. O sea, para un tío que tiene hambre de días casi, ¿sabes? Ver una lista de donuts hasta donde dices... O sea, yo creo que incluso perdimos la respiración por unos segundos, los dos miramos Creta y nos quedamos mirando los donuts diciendo, o sea, ¿cómo podemos acceder a esto? Porque este es nuestro sitio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te lleva a un ambiente propicio? ¿Qué es lo que finalmente te lleva a una experiencia de Dios? Bueno, entonces, como digo, nosotros vemos esto y decimos, bueno, entonces hay que explicar que las parroquias americanas socializan mucho. Entonces, las parroquias americanas después de la misa siempre se quedan y toman algo y hablan y charlan y se están allí un par de horas incluso charlando, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los donuts dijimos, aquí hay algo, o sea, realmente aquí hay algo. Entonces, al domingo siguiente nosotros vamos a misa y el cura de ese momento, que ahora precisamente es el obispo de Denver, da una homilía tremenda en la que viene a decir que, bueno, no pasa nada si no has estado en mucho tiempo, o sea, si has estado mucho tiempo apartado de la iglesia, o sea, la iglesia es una madre, Dios es un padre, te reciben, te quieren que tal. Entonces nos toca el corazón, ¿no? Tanto a mi amigo como a mí. Incluso más a mi amigo que a mí, pero sí que notamos ahí como un despertar, ¿no? Y luego además, o sea, cuando terminamos nos fuimos a la zona de los donuts, no conocíamos a nadie, pero empezamos a tragar donuts como campeones y estuvimos allí, o sea, yo creo que nos cogimos un empacho de 2 días de donuts. Y luego alrededor de la parroquia siempre había comida, porque ellos saben, ¿no?, que allí hay mucho joven y que tal, y entonces pues siempre había pues perritos calientes, había meriendolas, había... los jueves había comida por $1, entonces ya empezamos allí una especie de vida de parroquia, ¿no? Pero además tenían exposición del Santísimo casi siempre, muchísimo tiempo. Entonces, en esas visitas, cuando entras a ver si hay comida, porque muchas veces ya íbamos a trabajar y entrabas a ver si había algo, ¿no? Y entonces por lo menos te tomabas un café y algo te llenaba y tal, pero estaba el Santísimo. Entonces empiezas a visitar al Santísimo y entonces ya ahí ya sí que estás perdido, porque el Señor te va dejando un poquito cada vez y entonces te va entrando el hambre, pero de Él, en vez de la comida, ¿no? Y entonces, pues al final llegas a superar el tema de la comida, pero el tema de Jesucristo no lo llegas a superar y te engancha, al final te engancha, ¿no? José Alberto, me encanta el enganche, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así que lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar la próxima semana, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí y por continuar con nosotros la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Amigos, lo dicho, continuamos la próxima semana, que me he quedado sin tiempo. Hasta luego, gracias. Yo no tenía ni idea de nada, entonces aprendí, por ejemplo, qué era estar en gracia o no estar en gracia, qué pecados eran los pecados mortales, y así todo, ¿no? Entonces era un descubrimiento de la fe y un empezar a estar en gracia. No puede ser. O sea, no puede ser que yo, que esté aquí con un cartel diciendo lo que pienso y tú quieras que, vamos, si no es por el policía, algunas veces se bajarían y nos matarían. O sea, un odio tremendo. Y te das cuenta le veías la cara al demonio. Me ven y me dicen, o sea, es que no te conozco. O sea, de repente, porque yo era también una persona, desde siempre he sido una persona muy despegada y muy poco, que expresa poco sus sentimientos. Pero de repente ven que les quiero más, que estoy enamorado de una chica en México y mi padre decía, mira,
yo no sé a dónde llegará esto. La primera vez que se lo dije me dijo, mira hijo, no te voy a tomar en serio. Si dentro de un año vienes con la misma historia, te empiezo a tomar en serio.